la parte del diagnóstico de hepatitis. Una historia clínica es fundamental para hacer el diagnóstico, ya saben, una buena anamnesis, examen físico, terminamos con una hipótesis diagnóstica. Probable hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis. Y podemos pensar que sea viral, por los antecedentes, todo del paciente, ¿no? Podemos sospechar que sea una hepatitis A o una hepatitis B. Es difícil. Clínicamente no es posible determinar qué tipo de hepatitis es. Si es A, si es B, si es D, no se puede clínicamente. Porque el cuadro clínico es similar en todo, ¿no? Con ciertas características, ¿no? La B es un poco más prolongada, la A es más explosiva, se da más en los menores, la B es más en jóvenes, adultos mayores, por la forma de transmisión. Algunas características así nos pueden orientar, pero decir esta es una B por clínica no se puede, ¿no? Incluso decir que es una hepatitis viral por la clínica tampoco es una sospecha, hipótesis diagnóstica, porque puede ser una hepatitis medicamentosa, no tóxica. Entonces los cuadros clínicos son similares, ¿no? Pero terminado el examen físico llegamos al diagnóstico de hepatitis, ¿cierto? Hepatitis de probable etiología viral, hasta ahí podríamos llegar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pedir exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, entre ellos los de laboratorio, para confirmar nuestro diagnóstico o descartarlo. ¿Qué tenemos que pedir? Obviamente las pruebas de rutina, ¿no es cierto? Hemograma, glicemia, urea, creatinina, todo ello que se pide, que también nos va a orientar. Pero más específicamente para una hepatitis tenemos que pedir las pruebas de función hepática. El hígado, ¿qué funciones tiene? Tiene función de excreción, tiene función de síntesis, tiene función de desintoxicación. Entonces, podemos pedir exámenes de laboratorio que evalúen esas funciones. En una hepatitis van a estar alteradas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, las aminotransferasas o transaminasas. TGO y TGP las conocemos más así, ¿no es cierto? TGO, TGP, pero también se denominan AST, ALT, aminotransferasa de aspartato, aminotransferasa de alanina, ¿no? La transaminasa glutámica oxalacética o transaminasa glutámica pirúvica, que corresponden a estas, ¿no? Son lo mismo. ¿Qué me reflejan? La elevación de estas enzimas me reflejan daño hepático, lesión del hepatocito. Destrucción del hepatocito quiere decir que los hepatocitos están lesionados, están destruidos y están liberando estas enzimas a la circulación sanguínea, por lo tanto van a estar altas. Se da en procesos inflamatorios, ¿cierto? Entonces va a haber un incremento de las transaminasas. Vean, desde la fase prodrómica, ¿no? Ya empiezan a elevarse y se incrementan más en el periodo de estado de enfermedad, ¿no? Entonces incremento desde la fase prodrómica. Se elevan antes que la bilirrubina. Otras sustancias que se van a elevar son las bilirrubinas. Primero se elevan las transaminasas, ¿ya? Por lesión del hepatocito, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿A cuánto van a subir? ¿Cuánto es lo normal de transaminasas? Entre 20 y 40, ¿no es cierto? Se elevan 10 veces más de lo normal. Entonces se elevan de 400 para adelante, 10 veces más de lo normal. ¿Ya? Se elevan entre 400, incluso hasta 4000 pueden elevarse las transaminasas. O más, incluso cuando se presenta ictericia clínica. Y disminuyen de manera progresiva durante la fase de recuperación de la hepatitis. Entonces se elevan 10 veces más de lo normal, 400 a 4000. El hecho de que se eleven mucho más no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. No quiere decir que si tiene 4000 es grave y si tiene 400 no es tan grave. No tiene correlación.
Puede ser una enfermedad grave, una fulminante, tiene 400 de transaminasa. ¿Ya? Puede ser una enfermedad leve y tener 4000 de transaminasa. Entonces esto no se correlaciona con la enfermedad, ¿ya? El nivel de transaminasa. Pero sí se eleva más de 10 veces la normal. Luego se elevan las bilisubinas, ¿no? Tenemos dos tipos de bilisubinas, ¿no es cierto? La conjugada y la no conjugada, la directa y la indirecta. ¿Cuál se elevará en la hepatitis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ya ha revisado? Indirecta. Indirecta. Indirecta, doctor. Ambas se elevan, ¿ya? Ambas se elevan. En las ictericias obstructivas o cálculos en la vía biliar se eleva a expensas de la directa, ¿no es cierto? Sí. Todo es en bilirrubina directa. En la hepatitis ambas bilirrubinas se elevan, ¿ya? ¿Dónde se detecta la ictericia? En las escleróticas, debajo de la lengua y en toda la piel, ¿no es cierto? Sí. Cuando es ya intensa. Sí. Y en primera instancia en la orina. La orina aparece colúrica. Antes que las escleróticas es en la orina donde se detecta. Y hay colúrica. En las escleras, vean, cuando está en 2.5 miligramos por ciento se puede detectar ya la ictericia. Cuando está entre 2 y 2.5. Si uno detecta ictericia en la esclerótica, tiene 2.5 de bilirrubina. Antes de los dos ya la orina va a estar colúrica, ¿ya? Entonces, vean, se puede elevar hasta 5 a 20 miligramos por ciento. Hasta esos niveles puede elevarse la ambas, ¿ya? Persiste por largo tiempo. Cuando la ictericia permanece mucho tiempo es un signo de enfermedad grave, ¿ya? ¿Qué más? Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Transaminasas y bilirrubinas. Van a estar alteradas ambas, elevadas ambas. Entonces, con eso ya estoy haciendo un diagnóstico de hepatitis. Porque las transaminasas se elevan cuando hay lesión hepatocelular. Entonces, con esas dos cosas ya estoy haciendo un diagnóstico de hepatitis. El hemograma, ¿qué me va a mostrar? Como es viral, si es viral, neutropenia y linfopenia, ¿ya? En una primera instancia. Después puede aparecer una linfocitosis, pero relativa, no quiere decir que sea neutropenia y linfopenia al inicio, después neutropenia con linfocitosis. Y cualquier proceso viral es así, dengue, COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier proceso viral nos da neutropenia y linfopenia. Otra función del hígado es la coagulación. Los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces eso se evalúa a través del tiempo de protrombina. Entonces el tiempo de protrombina también está alterado, ¿ya? Y cuando es muy alterado nos está hablando también de un mal pronóstico, ¿ya? TP prolongado en una hepatitis viral nos está hablando de un pronóstico malo, ¿ya? Por una necrosis hepatocelular extensa. Puede haber hipoglicemia y el hígado se almacena en glucógeno, ¿no es cierto? Entonces puede causar con hipoglicemia. La fosfatasa alcalina puede estar normal o ligeramente elevada. La albúmina sérica habitualmente normal. Igual cuando desciende la albúmina es un signo de mal pronóstico. Bien, ¿ya? La albúmina sérica disminuida es un parámetro de mal pronóstico. Vean, en algunos pacientes puede haber una esteatosea leve, puede haber ligera hematuria, proteinuria. No son datos importantes. Sí. Bien, hasta aquí vean ustedes, hago el diagnóstico de hepatitis aguda, ¿no?
Además, ya vamos a ver después una ecografía y todo eso también me va a ayudar. Doctor, glutamil gamma transferasa, igual que la fosfatasa alcalina, ¿estaría normal o ligeramente elevada? La gamma glutamil transpeptidasa es sobre todo en procesos obstructivos, ¿ya? No tanto en la hepatitis. Ya. Pero la fosfatasa alcalina tampoco está elevada, está normal o ligeramente elevada, porque no es un proceso obstructivo de la vía biliar, que es donde más se incrementa esta, la gamma glutamil transpeptidasa. Las 5-nucleotidadas solo se elevan en un proceso obstructivo. Bien, con todo esto, vean, hago diagnóstico de hepatitis aguda. Hasta aquí tengo hepatitis aguda. Ahora tengo que determinar la etiología, saber si es viral o no. ¿Qué hago para eso? Entonces pido el estudio serológico, la serología para los virus, todas las curvas que hemos visto ayer, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir eso, serología para hepatitis viral. El laboratorio ya nos manda todos los virus, antígenos y anticuerpos. El virus A, B, C, D, principalmente. C no hacen, pero sí hasta el D, ¿no? A, B, C y D. Esto es lo que nos reporta. Si es una hepatitis viral aguda A, ¿qué vamos a tener? Anticuerpos contra el virus de la hepatitis A tipo IgM. Con esto hablo bien. El virus de la hepatitis A no se lo detecta nunca. ¿Por qué? Cuando termina el periodo de incubación ya prácticamente desaparece de las heces, ¿cierto? Desaparece tempranamente. Cuando el niño está enfermo, consulta al médico, ya no tiene, ya no está eliminando. Entonces no se lo identifica nunca. Por eso el diagnóstico se hace con los anticuerpos IgM contra el virus A. ¿Ya? Eso es lo más temprano que se hace. Para el virus B, antígeno de superficie, ¿cierto? Antígeno de superficie positivo. Puede haber un periodo de ventana en la noche, ¿cierto? Entonces, en ese caso, anticuerpos contra el antígeno de superficie, IgM, me está hablando de hepatitis viral aguda. Anticuerpos IgM, ¿no? Contra el antígeno de la superficie. Y en el periodo de ventana hemos dicho que nos sirve el anticuerpo core, ¿no es cierto? El antígeno core. Pero como no se lo identifica, está encapsulado, entonces lo que se pide son anticuerpos contra el antígeno core. Si es IgM positivo, es agudo, ¿no es cierto? El antígeno E me habla de replicación viral, ¿no? Si es positivo, hay replicación del virus, el paciente es contagioso. Para diferenciar aguda de crónica, anticuerpos IgM contra el antígeno core, y si es crónica, IgG contra el antígeno core, ¿no? Entonces vean, este es el cuadrito. Aquí está resumido eso. Antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno core, antígeno E y anticuerpo contra el antígeno E. No hay antígeno core porque no se identifica el virus, solo anticuerpo contra el antígeno core. Por ejemplo, en una hepatitis B aguda de alta infectividad, me va a dar un antígeno de superficie positivo con antígeno E positivo y el anticuerpo contra el antígeno core de tipo IgM. ¿No? Si es una hepatitis B crónica, ¿qué va a diferenciarse? De alta infectividad, vean, el antígeno de superficie también es positivo, el antígeno E también es positivo, pero el anticuerpo es IgG contra el core. Este es crónico y este es agudo. No el tipo de anticuerpo me hace la diferencia. Y vean, hay una serie de posibilidades.
hepatitis B aguda, tardía o crónica de baja infectividad. A ver, por ejemplo, hepatitis B aguda, con periodo de ventana. En los vacunados, paciente con inmunización contra el antígeno contra el hepatitis B. ¿Cuál va a ser la serología de un paciente que está vacunado contra la hepatitis B? El único positivo va a ser anticuerpo contra el antígeno de superficie, todo lo demás negativo. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la hepatitis B no está hecha con virus atenuado, con virus muerto, solo es antígeno de superficie. En la vacuna solo hay antígeno de superficie, porque el antígeno de superficie produce la infección. Entonces la vacuna contra la hepatitis B es una partecita del virus nada más. ¿Qué parte? El antígeno de superficie. Entonces el organismo forma anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si me sale una serología como esta, yo digo, este es un paciente vacunado contra la hepatitis B. Este es su serología. Este no se enferma nunca porque el antígeno de superficie es el que produce la infección. Si hay anticuerpos contra el antígeno de superficie, no se va a enfermar. Y vean, hay una serie de posibilidades hablando solamente de hepatitis B, ¿no? La seroconversión y otras posibilidades. Hablando solo de hepatitis. Entonces, con la serología yo puedo determinar qué tipo de hepatitis es, si es aguda, si es crónica, si es infecciosa, no es infecciosa, si está en periodo de ventana, si hay seroconversión, etc. Eso para que le den una repasadita en detalle. De todos modos, en la práctica, un tema es este, para revisarlo en la práctica. Porque tenemos todavía las otras posibilidades. El estudio de diagnóstico simplificado en pacientes con hepatitis aguda. Pues no estamos hablando solamente de hepatitis B, sino de hepatitis A y B, hepatitis C. Entonces se complica más, ¿no es cierto? Es para los 4 virus. Hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C. Entonces, este es el estudio serológico más completo, ¿no? No solo hepatitis B, sino los otros virus. Bien. Entonces, esto es lo mismo, ¿eh? En la inmunización con vacunas solo vamos a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie. Para la hepatitis C, ¿qué vamos a tener? Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, positivo. También para la hepatitis C se hace PCR, ¿ya? Reacción en cadena de polimerasa, ¿cierto? Para detectar al virus C. Vean, puede no detectarse nunca. El 5 a 10% de pacientes con hepatitis C aguda, la concentración de anticuerpos contra el virus C puede hacerse indetectable tras recuperación de una hepatitis C aguda. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se hace PCR, ¿no? Para el diagnóstico. Para la hepatitis D, antígeno o anticuerpo contra el virus de la hepatitis D, ¿no? Y dependiendo de si es una coinfección o es una sobreinfección. ¿No es cierto? Vamos a tener una serología para hepatitis B aguda y para hepatitis C aguda. Eso es coinfección. Si es sobreinfección, vamos a tener una serología para hepatitis B crónica y una serología para hepatitis D aguda. Eso es sobreinfección. Entonces puedo determinar con los marcadores serológicos si es una coinfección o si es una sobreinfección. Infección simultánea, o sea, coinfección, ¿no? De virus B y virus D, se detecta IgM
lo mismo para el virus B. Ambos es agudo. Sobreinfección agudo para D y crónico para B. Paciente con hepatitis aguda debe ser sometido a 4 pruebas. Lo mismo para hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C. Esto va a desarrollar. En la práctica lo vamos a ver con más detalle para que entiendan mejor. En cuanto al pronóstico, casi todos los pacientes con hepatitis A se recuperan por completo, sin ninguna secuela. En los únicos casos que la hepatitis A es grave y puede ser fulminante, ya he dicho, es en los adultos. En los niños es leve, no deja ninguna secuela. Hepatitis B aguda, 95 a 99% de evolución favorable y se recupera por completo. Pacientes que pueden complicarse, hacer una hepatitis grave, son los pacientes ancianos con enfermedades de base graves, esos sí pueden hacer hepatitis grave. En estos pacientes, presencia de ascitis, de edema, de encefalopatía hepática, me está hablando de gravedad, de mal pronóstico. Igual, la prolongación del tiempo de protrombina, la albúmina sérica baja, la hipoglicemia, bilirrubinas muy altas y muy prolongadas, también me están hablando de gravedad. Entonces hay que pedir todos estos análisis a los pacientes para ver un pronóstico. Mortalidad en hepatitis A y B baja, ¿no? Casi 0,1%. Hepatitis C, menos grave durante la fase aguda que la hepatitis B. La posibilidad que sea difterica es mayor. Mortalidad infrecuente. Mortalidad más baja, ¿no? Pero la hepatitis C lo que tiende es a la cronicidad. La mayoría de los casos hacen hepatitis crónica. Y a la larga, obviamente, para desarrollar cirrosis puede hacer cáncer hepático. Entonces, a la larga, su pronóstico es mayor, es más grave. Hepatitis D, mortalidad 1 a 2% y 10 a 20% en las mujeres embarazadas, es lo que dijimos, ¿no? Que es la característica de la hepatitis B y D en los drogadictos, vean su mortalidad 5% es mayor, ¿no? El cuadro de sobreinfección por hepatitis D es más grave, mayor probabilidad de hepatitis fulminante y la mortalidad hasta el 20% cuando es sobreinfección, cuando la hepatitis D se presenta en un paciente que ya tiene hepatitis B crónica. En cambio, la coinfección tiene mejor pronóstico. Complicaciones de hepatitis A, ya hemos dicho que es muy suave, ¿no? No hay problema. Complicación más temible es la hepatitis fulminante. Esto hemos dicho se presenta más en pacientes mayores y el más frecuente en la B, la D y la E, ¿no? En la A no es de todas las hepatitis fulminantes, la mitad de los casos corresponden a hepatitis B. Por eso hay que hacer tratamiento de la hepatitis B con antivirales. En cambio, la hepatitis A no se hace tratamiento antiviral, solo sintomático. Hepatitis C, posibilidad de que persista infección crónica de 85 a 90%. Y de estos, el 20% va a ser cirrosis a los 10 a 20 años. Entonces, esta es la enfermedad pronóstica. Riesgo de carcinoma hepatocelular, ¿no? Pacientes con existencia portadores de antígeno, es decir, que
afectación hepática, ¿no? Entonces hay varios tipos de virus y otros gérmenes también. Hepatitis medicamentosas, ya vamos a ver luego las hepatitis medicamentosas, se parecen mucho a la hepatitis viral. La hepatitis alcohólica, también pacientes alcohólicos hacen cuadros de hepatitis con fiebre y todo, similar a una hepatitis viral. Colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, proceso de la vía biliar obstructivo, por la ictericia y cuando se infectan, hay fiebre y todo aquello, también se puede confundir con una hepatitis viral. Una insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo del lado derecho, ¿qué hace? Edema de las extremidades inferiores, pero también congestión hepática, porque el hígado aumenta de tamaño, duele, puede haber ictericia también por colestasis, se puede confundir con una hepatitis viral, una insuficiencia cardíaca. Un síndrome de hipoperfusión, un choque hipovolémico, un choque séptico, ¿ya? Hay menor irrigación del hígado, hay isquemia hepática, hay lesión hepatocelular, hay incremento de las bilirrubinas, incremento de las transaminasas, y puede confundirse con una hepatitis viral. Y en esto, de manera rápida, vamos a ver. En hepatitis B se da actividades, ¿ya? El 99% se recupera completamente, ¿no? Pero hay un porcentaje que puede hacer una complicación o hacerse una hepatitis crónica, ¿no? Entonces hay un tratamiento antiviral de hepatitis B aguda, sobre todo en los casos graves. Ya hemos visto cómo platicamos casos graves, ¿no? Con algunos laboratorios que ya hemos visto. Entonces vean la lamivudina, las dosis están allí, es un tratamiento, un esquema, hay varios, pero digamos este es el más popular. Los casos de hepatitis C aguda, todos se tienen que tratar, todos se tratan. Entonces, también hay antivirales, pero se utiliza sobre todo el interferón, ¿ya? Interferón más vidavirina, que es otro antiviral. Y obviamente medidas generales, ¿no es cierto? Reposo, hidratación, dependiendo de lo que requiere el paciente, es sintomático, ¿no? Si son casos leves en la casa, ¿no? Con buena hidratación oral, antipiréticos, reposo, una dieta blanquita, nada más. Si es más grave y el paciente vomita, no tolera la vía oral, está deshidratado, bueno, para hidratación parenteral, todas esas cosas. Entonces va a depender del caso, es sintomático. Pero en estos casos sí o sí se internan para hacer estos tratamientos antivirales, ¿no? Evitar fármacos que causen efectos secundarios, que sean hepatotóxicos, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Y otros fármacos que vamos a ver luego. Un síntoma frecuente, en todo caso de ictericia, no solamente en hepatitis viral, es el prurito generalizado que provoca. No se puede dar antihistamínicos o colestiramina en esos casos. Los glucocorticoides no están indicados, ¿ya? Están contraindicados también los glucocorticoides. Hepatitis fulminante es complicado, ¿no? Necesitan soporte hemodinámico, soporte ventilatorio, ventilación mecánica, dependiendo de las complicaciones que hagan, ¿no? Esos pacientes son para manejar en terapia intensiva, ¿ya? Entonces, y manejar las complicaciones que vayan haciendo, terminan haciendo lesión de varios órganos, ¿no? Y la mortalidad
mortalidad es alta, ¿no? Una alternativa para la hepatitis fulminante sería el trasplante hepático, ¿no? Y ya saben, en nuestro medio no está disponible, ¿no? En otros países, bueno, es el último recurso, ¿no? Y curativo, además. Inmunización. Tenemos la pasiva, la activa. Pasiva se transfieren anticuerpos ya formados, ¿cierto? Sueros. La activa es vacuna. Se introduce el antígeno para que el organismo produzca los anticuerpos. En la pasiva ya transferimos anticuerpos ya formados, ¿cierto? Entonces vean, aquí tenemos para la hepatitis A, hay diferentes esquemas, ¿no? Hay diferentes vacunas. Aquí tienen un calendario de ejemplo. Hepatitis B, lo mismo. Ya actualmente se desarrolla por ingeniería genética, no solo antígeno de superficie. Antes se utilizaban los mismos virus, ¿no? Ahí tenemos un calendario de vacunación dependiendo del caso, de exposición, posexposición. Para la hepatitis D, la profilaxis es vacunar contra la hepatitis B. Para la hepatitis C no hay no hay vacuna. Las inmunoglobulinas, vean, no previene eficazmente la hepatitis, no se recomienda su uso, no hay vacunación, principalmente de la profilaxis prevenir, ¿no? Factores de riesgo, drogas intravenosas, relaciones sexuales, protegidas, esas cosas que se utilizan habitualmente. Hepatitis C tampoco hay vacuna disponible. Bien.